importante es oír la palabra del Señor y cuando habla alguien sí se abre la cámara. Ok. Hermano Jesús, Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, mis hermanos. Dios bendiga. Un gusto saludarlos. Igual, hermano. Hoy tocaría la presentación a nuestro hermano Jorge González y el presidir a nuestro hermano Eduardo Rangel, pero posiblemente no pueda estar con nosotros el hermano Eduardo. Se le hace raro al hermano Jorge, ¿verdad? Cuando vea aparece, hermano. Yo porque solo se sonríe, hermano. Bien. Pues estamos a 1 minuto de comenzar, hermanos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en la plataforma. Recordemos, nuestro hermano Osvaldo necesita de nuestras plegarias debido a su intervención que va a tener próximamente. Ha estado por 2 semanas internado en preparación. Muy bien, amados hermanos, vamos a comenzar en esta tarde-noche, porque en algunas partes ya está oscuro, en otras está todavía el atardecer. Así de que damos la bienvenida a todos y cada uno de aquellos que van a estar escuchando este mensaje. También agradeciendo a cada uno de los hermanos que están pendientes de la plataforma. Y, por supuesto, también a aquellos hermanos, amigos que verán este mensaje ya cuando esté grabado. La exposición estará a cargo de nuestro hermano Jorge González y voy a rogarle a nuestro hermano Mario que él nos dirija en la primera oración. Después de la oración, nuestro hermano Jorge tendrá su tiempo y al finalizar el estudio será nuestro hermano Ismael el encargado de orar. Y después de los comentarios, una tercera oración, le voy a rogar al hermano Moisés que la haga, por favor. Así que este será el orden, amados hermanos. Vamos así a dejarle el tiempo a nuestro hermano que tiene la primera oración. Amén, hermanos. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, y que eres el único mediador entre usted y nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre usted y nosotros. Llegamos a su hermosa y santa presencia, Padre, para agradecerle por la vida, la salud, la fuerza, todas las bendiciones que usted nos derrama. Y este maravilloso momento, Padre, que estamos un grupo de tus hijos reunidos para seguir con este propósito de poder predicar tu bella y santa palabra, esperando que esa palabra pueda llegar a los corazones de las personas que no las conocen, de aquellos hijos tuyos, que sea de fortaleza, de ánimo para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Le pedimos por nuestro hermano González, que es el que va a exponer tu palabra, y usted le ayuda a recordar todo lo que él ha estudiado para que lo pueda expresar y lo pueda exponer. A nosotros, ábrenos la mente, el corazón, y a cada una de las personas que van a escuchar, Padre. Todas estas cosas se las dejamos a través de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Dejamos el lugar a nuestro hermano Jorge con la presentación. Gracias una vez más a todos que se conectan a través de esta plataforma y esperemos, como siempre, que esta tarde sea de ánimo a como la palabra de Dios es presentada. Y como todos sabemos, estamos en la carta a los Filipenses y estamos prácticamente en el último capítulo.
Le damos gracias a los hermanos que anteriormente habían expuesto el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y ahora vamos a estar presentando el capítulo 4. Recuerden que antes de empezar a estudiar Filipenses, solo vamos a tratar de entender unas cositas muy importantes, la cual nos deben de ayudar a cómo leemos para entender esta carta. Todas las cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias eran para animar a los miembros del cuerpo de Cristo y enfocarse en dos cosas. Estas dos cosas son, primeramente, predicar el evangelio para que más personas puedan salvarse y sean añadidas al cuerpo. Filipenses capítulo 1, versículo 12, nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que a mí me han sucedido han redondado más bien para el progreso del evangelio. Y esta es la idea. El apóstol Pablo, al escribir a los hermanos para que el evangelio progrese, o con esta plataforma, como sabemos, el evangelio en marcha, es para que más personas puedan escuchar el evangelio y el cuerpo de Cristo pueda seguir creciendo. El segundo punto es, después que uno ha obedecido el evangelio, hay que aprender a amar a Dios y así poder amarnos unos a los otros para seguir animándonos mutuamente para permanecer en el cuerpo. Recuerden que la salvación es condicional. No es como algunos grupos religiosos que enseñan que una vez que uno es salvo, uno ya no puede perder su salvación, uno ya tiene todo. Esto no es lo que las escrituras nos enseñan. Las escrituras nos enseñan de que una vez que nosotros escuchamos el evangelio, respondemos al obedecer el evangelio, tenemos que permanecer. Ahora, permanecer es algo que nosotros tenemos que esforzarnos. No es algo fácil, es un reto para cada uno de nosotros, pero si confiamos en Dios, si le amamos suficientemente, vamos a poder progresar en lo que el Señor nos ha mandado. Así que en este segundo punto, Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9, nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y esta es la idea. Cada cristiano, el apóstol Pablo estaba tratando de animar a cada cristiano a llegar a tener esta actitud, una actitud de que en realidad todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos, viene en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, o como el apóstol Pablo lo dice, lo pone como perdido. ¿Por qué? Porque ahora conoce a Cristo y cada cristiano debe de poner todo a un lado para seguir a Cristo, amar a Cristo, y así nos vamos a poder amar unos a los otros. Es triste cuando oímos que hay tantas iglesias de Cristo que tienen tantos problemas, que hay divisiones entre hermanos, y nos debemos de preguntar por qué estas cosas sucedían. Aún los ejemplos que vamos a estar viendo, el apóstol Pablo tuvo muchas situaciones con las diferentes iglesias, como en Corintio, que es una de las cartas muy importantes que nosotros pues leemos y tenemos, la cual nos enseña mucho tocante a la división, tocante a hermanos teniendo diferentes maneras de ver las cosas, pero consistentemente el apóstol Pablo trata de animar a los hermanos a amar al Señor, para así amarnos mutuamente, para animarnos, para mantenernos en el cuerpo de Cristo. Y si nosotros todos, o la base principal de la iglesia, de cada iglesia local, puede tener este entendimiento, cuando más personas sean añadidas,
al cuerpo con unas creencias diferentes, entonces la actitud, la enseñanza va a ser más fácil. Pero si el grupo local, la mayoría no tienen este conocimiento o no lo entienden, y a como más personas sean añadidas, va a traer aún más problemas. Y estas cartas, como estamos mirando, son muy importantes para seguir animando no solamente pues a cristianos, pero también nos ayuda a nosotros a mirar la situación que sucede afuera, para predicar el evangelio a los de afuera, para que cuando ellos vengan con diferentes ideas, diferentes creencias, podemos animarlos para que puedan mantenerse en el cuerpo. Y como ya hemos dicho, la salvación es condicional, hay que esforzarnos hacia la meta. Dice Filipenses capítulo 3, el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo entendía esto, claro, lo enseñaba, el Espíritu lo revela a través de él, y él escribiéndole a los hermanos, animándolos que permanezcan, que sigan en este camino, es muy importante. Ahora, al ir a través de esta introducción, vamos ahora a empezar en Filipenses capítulo 4. Y antes de empezar en el versículo 1, vamos a regresar en el capítulo 3 y leer el final del capítulo 3, empezando desde el versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y este es el versículo 1 también, conectado con capítulo 3 del 20 y 21 y Filipenses 4, el versículo 1, la cual, como estamos mirando, el contexto al final del capítulo 3, donde se habla de que debemos de estar preparados, o los cristianos deben de estar preparados para la segunda venida de Jesús. El versículo 1 del capítulo 4, de igual manera, nos habla de ese gozo que está preparado, la corona de vida, que el Señor le va a dar a aquellos que cuando Él regrese, lo van a recibir. Es una alegría, hermanos, es buena, como dicen las Escrituras, es buenas nuevas oír de que hay una esperanza, porque si solo miramos este mundo físico, muchas personas en realidad, al tratar de hacer tantas cosas en este mundo, y nada sacia a una persona, sino solamente Dios. Y esto es lo que pues nosotros debemos de estar buscando, como para agradar a Dios aún más y no mantenernos en un solo nivel. Recuerden que en el punto número 2 que hablamos en el principio es que hay que amar a Dios y así poder amarnos mutuamente para animarnos, para que podamos mantenernos en el cuerpo. Este concepto es muy importante porque, como vamos a seguir viendo en los otros versículos, vamos a estar viendo que también hay hermanos que empezaron muy bien, empezaron a hacer las cosas correctas, como tal vez algunos ejemplos de reyes que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero después, más tarde, algo sucede que cambia su trayectoria y empieza a causar problemas en la iglesia. Y vamos a estar mirando todo esto. Recuerden que Jesús murió para su iglesia, o para su cuerpo, que es la iglesia, y regresará algún día. Y cuando Él regrese, Él solo va a regresar para aquellos que son parte de su cuerpo. Hay muchos grupos religiosos que andan diciendo que nosotros solamente creemos que somos los únicos
que vamos a ir al cielo. Y esto es triste porque nosotros queremos ir al cielo, por eso obedecemos al Señor y confiamos en solamente su palabra. Pero todos pueden ser parte del cuerpo de Cristo, para que cuando Cristo regrese, Él va a venir para aquellos que son parte de su cuerpo. Él no va a venir como algunos creen, que va a sacar o va a escoger algunos católicos, algunos metodistas, algunos pentecostés, algunos presbiterianos. Pues claro que no. Efesios capítulo 5, versículo 23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Jesús, Él murió para su iglesia. Algunas personas dirán, pero Jesús murió para el pecado del mundo. Es verdad, pero solamente los que están en el cuerpo de Cristo son los que pueden permanecer sin pecado al depender del Señor a través de su cuerpo. Él sacrificó su cuerpo. La iglesia es representada de esta manera como su cuerpo, que es la iglesia, y todos los que son salvos son miembros de ese un cuerpo que Jesús edificó, o la iglesia. Recuerden que también estamos en iglesias locales que también, al pensar de ello, todos los miembros de una iglesia local deben de ser parte del cuerpo de Cristo. Esta es toda la idea, para poder animarnos para continuar en ella. Pero si no hay esto, empiezan a venir problemas. Vamos a seguir o regresar en Filipenses capítulo 4, el versículo 2. Dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y el apóstol Pablo dice esto por una buena razón. Hay veces que hay entre nosotros hermanos que sin darse cuenta empiezan a enfatizar o preocuparse más por las cosas de la carne, porque hay veces que uno empieza a olvidar. Recuerden que hay un enemigo que está tratando de desanimar, de confundir a los cristianos. El diablo no tiene que pasar tiempo con las personas del mundo. Las personas del mundo hacen suficiente para él, para animarse, para quedar allá afuera. Porque recuerden, el ánimo puede venir, alguien nos puede animar a hacer lo bueno y hay personas que nos van a animar a hacer lo malo o ir contra Dios. Para esto, hacer lo malo, ahí no hay problema porque ahí donde quiera que uno vaya en este mundo, hay personas que están dispuestas a animarnos a hacer lo malo, pero hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, muy pocos. Y por eso es importante que el apóstol Pablo a referirse a estas dos hermanas, dice él que porque que sean de un mismo sentir. Cuando las escrituras nos dicen aquí de un mismo sentir, no literalmente está diciendo el apóstol Pablo que ellos deben de creer exactamente lo mismo o deben de pensar exactamente lo mismo o deben de sentir exactamente lo mismo. Estamos hablando de esto anteriormente en el segundo punto, donde es una actitud. Vamos a notar esta actitud que debe de tener cada cristiano. Vamos a regresar a Filipenses capítulo 3. Volver a leer versículos 7 y 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esta es la actitud, hermanos. La actitud es que hay que poner a Dios primero sobre todo. Ni nuestros propios pensamientos, ni sentimientos deben de meterse entre nosotros y nuestro Dios. Y si
amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos. Y si hay un hermano que tiene un problema, tal vez cree algo diferente, porque recuerden, la enseñanza del evangelio es muy claro. Todos nosotros que estamos en esta plataforma creemos básicamente lo que dice el evangelio. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de la organización de la iglesia, hablamos de todas estas cosas que son básicas, que cada iglesia, cada miembro de la iglesia de Cristo debe de saber. Esto todos lo sabemos, pero hay ciertas cositas en la cual no vamos a creer lo mismo. Pueden haber ciertos versículos donde no vamos a creer lo mismo. Déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, en Hechos 2, 38, donde Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay unos hermanos que creen de que el don del Espíritu Santo aquí es la vida eterna, la cual vemos otros textos que también enseñan esto correctamente. Pero también hay otros hermanos que creen que aquí el contexto es dones del Espíritu Santo, que también lo podemos buscar, pero no hay una diferencia en realidad, solo en ese texto, y por eso es importante entender que al final de todo, hermanos, si nosotros como individuos no predicamos lo que entendemos que es la verdad basada en solo las escrituras, al final de todo vamos a ser juzgados. Por eso es importante que cada uno, los que predican y hasta cada hermano, hay que esforzarnos para entender la palabra, para así poder agradar a Dios y animar a nuestros hermanos. Y vemos que hay veces que esto se pierde, como estas dos hermanitas que el apóstol Pablo se refiere aquí en Filipenses capítulo 4, el versículo 2. Vamos a continuar en el versículo 3 y 4. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Y aquí parece que el apóstol Pablo, al escribir esta carta, se lo está escribiendo específicamente a alguien que lo está leyendo. Sabemos que es para la iglesia de Filipo, pero también aquí vemos que se está refiriéndose a un hermano. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Estas hermanas eran muy útiles cuando el trabajo empieza en Filipo y estaban dispuestas y trabajaban juntas con el apóstol Pablo y los otros hermanos para el evangelio. Pero continuando las escrituras, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, regocijáis en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijáis. Y esta es la idea, hermanos y amigos, de que el ánimo es muy importante. En el comienzo había todo esto. Trabajaban juntos, no había problema, pero algo sucedió. Pero el apóstol Pablo no escribe para condenar a estas hermanas, sino para tratar de ayudarlas. Tienen un buen corazón, pero hay veces que dejamos que el enemigo llegue cerca y empiece a enfatizar ciertas cosas que no debemos de pasar tiempo porque hay cosas así. Pero vemos que se requiere el conocimiento para poder animar y la actitud para animar a estos hermanos. No porque vemos que están fallando en ciertas cosas, pues esto nos da a nosotros, como decimos, licencia para ir a mostrarles que no saben nada y que están mal, que por acá. Y los hermanos tal vez poco quieren porque están débiles, poco quieren para que también dejen la iglesia totalmente. Y pues debemos de preocuparnos que ayudemos a los hermanos que se mantengan en comunión con Dios, que se mantengan en el cuerpo de Cristo, que se arrepientan, que busquen al Señor y que les sirvan con todo el corazón. En Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesús aquí manda a sus discípulos con autoridad para sacar demonios, para hacer milagros, y los manda, creo que son los 70, y los manda 2 por 2, si me acuerdo bien. Y en el versículo 20 dice Jesús, pero no os regocijáis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijáis de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Hay veces que como cristianos o los discípulos en el primer siglo estaban enfatizando ciertas cosas que no tenían que enfatizar. Claro, estaban haciendo estas cosas y son cosas que no se hacían, pero no porque ahora Dios les ha dado esta autoridad. Eso significa que ellos tienen que enfatizar esto. No, hay algo más importante. Sus nombres estaban escritos en el cielo. Y hoy en día, eso es lo importante para nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Todos los que han obedecido el evangelio y son miembros del cuerpo de Cristo, debemos de buscar maneras como para seguir animando a nuestros hermanos para mantenerse en ese cuerpo. Es más fácil ir y regañar o tener un desacuerdo con esos hermanos porque están mal y solo dicen, pues ya que me viniste a decir esto, pues ya mejor ya no continúo. Y esto es algo que no debemos de tratar de hacer, sino tratar de ayudar. Ayudar al final, si entienden, van a hacer una decisión, van a servir al Señor o van a dejar. Y ahí es donde nosotros hemos hecho nuestro trabajo para ayudar. Al continuar en el versículo 5, vemos la idea de confiar en Dios. La confianza en Dios es muy importante. Si no confiamos en Dios, muchas cosas no van a ir de acuerdo a la voluntad de Dios. El versículo 5 nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nosotros, hablando o continuando con esta idea de que nosotros debemos de tratar no solamente a los hermanos, sino a todo hombre de una manera para tratar siempre, para tratar a traerlos en el camino correcto. Y esto es como podemos ganar a personas con nuestra actitud. Pero cuando digo ganar a las personas, no vamos a ganar a las personas que nos sigan, sino vamos a ganar a las personas que escuchen el evangelio. Y si hacemos esto, hermanos, si todos podemos trabajar en nuestras actitudes, en la manera que debemos de ser, para mejor ser personas de ánimo, traer personas a Cristo, aunque tal vez nos engañen, recuerden que van a haber personas que nos van a engañar, van a decir cosas que realmente lo dicen por otras razones. Ahí no podemos hacer nada, pero simplemente hacer nuestra parte. Y dice al final, el Señor está cerca. En Juan 13, 35, la palabra de Dios nos dice, en esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Jesús claramente enseña de que las personas del mundo van a conocer que son discípulos, que somos discípulos de Dios, de la manera como nos comportamos, de la manera como nos tratamos, si en realidad nos amamos verdaderamente, donde siempre estamos tratando de animar a los hermanos. ¿Para qué? Para que se mantengan en el cuerpo de Cristo. No animamos a personas para que, pues, que tocante a cosas de la carne, pues sabemos que hay veces que hay necesidades que podemos ayudar y así debemos de hacer, ayudar, como vamos a estar viendo con el apóstol Pablo y los filipenses más tarde en estos versículos, cómo ellos ayudaban al apóstol Pablo. El versículo 6, por nada estáis afanados, si no sea conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Recuerden que hay veces que dejamos que muchas cosas en este mundo nos preocupen. Y esto no debe de ser. No debemos de ser afanados por estas cosas que nos van a parar. A como el cuerpo físico que nosotros tenemos ahora, a como pasa el tiempo, este cuerpo se está gastando y vamos a tener más problemas físicamente hablando, enfermedades. Vamos a sufrir más dolores y todo esto es parte de la vida.
Pero no porque estamos yendo a través de estas cosas es el fin de todo, sino sabemos que hay algo más grande, algo más importante, y por eso es importante traerlo al Señor en oración, rogándole al Señor con esas cosas que realmente nos están causando ciertas situaciones que no quisiéramos, pero es la realidad. No es fácil para ninguno de nosotros atravesar estas situaciones. Con ocasión de gracias, siempre dándole al Señor las gracias por todo, porque hay veces, si se recuerdan, todos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿quién nos podía decir de que un día vamos a envejecer y vamos a tener problemas, nos vamos a enfermar, esto nos va a pasar? Nosotros no podíamos ver esto. Pero ahora que el tiempo ha pasado y empezamos a ver dolores, que el cuerpo, pues a como avanza en edad, empieza a surgir problemas. Efesios 5, versículo 20, dice la palabra de Dios, donde siempre, dando siempre gracias por todo a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de dar gracias. Recuerden que aún cuando hay retos en nuestras vidas, aunque hay situaciones malas, aún hay que dar gracias, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Sino confiar en nuestro Creador y hacer su voluntad. Continuando en el versículo 7 de Efesios 4, y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo. Cuando hablamos de la paz con Dios, hermanos, la realidad es que no hay nada que puede expresar el sentimiento de entre nosotros mismos, que entendemos que hay paz entre nosotros y nuestro Creador. Recuerden que tomó tantos años, cientos de años, para que el pueblo de Israel aprenda de que debieron de confiar en Dios con todo el corazón, y no era solamente de hacer una lista de mandamientos, porque si el corazón no está en ello, si verdaderamente no lo hacemos de corazón, pues no estamos en nada. Y esto es lo que Dios tuvo que hacer, a mostrar a través de la historia de Israel, para que nosotros ahora bajo el nuevo pacto, bajo la iglesia, aprender la actitud correcta, la manera como debemos de ser, hablando de estas cosas del corazón. Romanos 8:35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustias o persecuciones o hambre o desnudez o peligro o espada? Y si ustedes siguen leyendo, van a ver muchas cosas más que el apóstol Pablo menciona y describe, de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Cuando hablamos del amor de Cristo, de igual manera podemos estar hablando de la paz que tenemos con Dios. Y si lo pensamos de una manera bíblica, racional, vamos a entender que Dios está dispuesto, nos ama, pero depende de nosotros si nosotros vamos a dejar que Dios reine en nuestras vidas. Esa es una decisión que cada uno hace, pero actitudes que nos ayudan o nos dirigen para someternos o amar a Dios suficientemente es estar en constante comunicación con nuestro Dios, rogándole, pidiéndole, dando gracias a nuestro Dios por todas las cosas que nosotros pues hemos tenido en esta vida. Continuando en el versículo 8, Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y aquí el apóstol Pablo ahora se va a empezar a dirigir de que hay que hacer las cosas
de una manera que el Señor manda. Hay que tener esta actitud que estamos hablando. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta es la idea. Y si hay cosas que nos van a animar, cosas que van a animar a otros hermanos, debemos nosotros pasar tiempo en estas cosas. Si hay cosas que van a animar a los hermanos que permanezcan en el cuerpo de Cristo, para que ellos también puedan animarme a mí y animar a otros hermanos, tenemos que pasar tiempo en estas cosas. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7, nos dice, si esto enseñas a los hermanos, seráis buen ministro de Cristo, de Jesucristo, nutriendo con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y esta es la idea. ¿Para qué pasar tiempo en cosas que no nos van a ayudar espiritualmente? Hay que pasar tiempo en las cosas que nos van a ayudar, no solamente a nosotros, sino a nuestros hermanos. Y esta es la idea, pasar tiempo, meditar en estas cosas, la cual nos van a ayudar a mejorar nuestra vida espiritual. El versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Recuerden que el apóstol Pablo era un hombre igual como cada uno de nosotros. Pero lo que debemos de poder ver es que cada cristiano, el apóstol Pablo quería que cada cristiano aprenda y entienda, porque recuerden, en el día de juicio vamos a ser juzgados individualmente, no como grupo, que quiere decir que cada cristiano tiene la responsabilidad de entender, aprender la voluntad de Dios para poder hacerla. Y si un cristiano entiende qué es la voluntad de Dios, al mirar que un hermano como Pablo está haciendo ciertas cosas que él sabe que es lo correcto, entonces podemos seguir los ejemplos de tal hermano. Pero no es para decir de que porque Pablo es un apóstol, pues hay que seguir todo lo que él hace. Pues claro que no. Hay otros textos que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo, que en realidad eso es todo lo que está tratando de decir. Cada uno debe de aprender para poder ver y hacer una decisión en sí misma y mirar si un hermano está tratando, está creciendo, está mejorando y es un buen ejemplo. Pero aquí no vamos por lo que, pues, hacer un buen ejemplo como en el mundo. No, estamos hablando de las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:12, Primera de Timoteo 4:12 nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Alguien tiene puesto su micrófono. No sé quién es porque no lo puedo ver. Pero hay que meditar en estas cosas. Aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice que ninguno tenga en poco tu juventud. No porque una persona es joven, significa que no puede ser un ejemplo, significa que no puede tener estas cualidades que debe de tener un cristiano ya maduro. Pues depende de cuánto ponemos en el interés de corazón en las cosas de Dios. Y podemos, hasta los jóvenes pueden ser ejemplos. Muy importante. Continuando en el versículos 10 y 11. Vamos ahora a empezar a mirar a como el apóstol Pablo ya les está diciendo a los filipenses todas estas cosas tocante a situaciones, el ánimo que quiere que reciban. Ahora va a mostrar el ánimo que ellos le dan a él. Y vamos a ver la idea a través de estos versículos que hay que confiar en Dios y Dios proveerá. Pero hay veces que no confiamos en el Señor suficientemente y después
no entendemos por qué las cosas no trabajan de la manera como quisiéramos que sean. Hay que confiar en Dios, hermanos. Hay veces que las cosas van a ir de una manera inesperada, pero no tenemos que preocuparnos. Si en realidad confiamos en Dios, las cosas van a caer como deben, como el Señor las ha hecho. Vamos a leer versículos 10 y 11. Dice, en gran manera me gozo en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado a mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Como vemos la palabra revivido, los filipenses siempre ayudaban al apóstol Pablo. Recuerden, ayudar a un hombre de Dios como el apóstol Pablo es ayudar en el evangelio de Cristo. Pero parece que no tenían la oportunidad por un tiempo para ayudar al apóstol Pablo, la cual vemos que tal vez pasó un tiempo y no siguieron, no pudieron ayudar al apóstol Pablo. Y ahora vemos que han revivido el cuidado al apóstol Pablo, que es algo positivo. Versículo 11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y el apóstol Pablo no dice esto porque él está buscando que los hermanos de Filipo pues le manden dinero, le manden esto. Ese no es la prioridad. Claro, el apóstol Pablo está en prisión, está sufriendo y no sabemos nosotros la situación que tenían que pasar prisioneros en el primer siglo, especialmente en el tiempo del apóstol Pablo, pero tenía necesidad. Pero él no andaba pidiéndole a los hermanos, hermano, mándeme. Esto no era la actitud del apóstol Pablo. El apóstol Pablo buscaba maneras como para adaptarse, estando contento siempre con cualquiera que sea la situación. Este era la actitud del apóstol Pablo. Y esta actitud es una actitud comendable, la cual es una actitud que todos debemos de tener. Versículos 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy encenado. Así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. El apóstol Pablo, al leer cartas como en Gálatas, como Segunda de Corintios, podemos ver cosas que el apóstol Pablo menciona a través de sus cartas, cosas que él tenía que pasar, que eran cosas difíciles, como por ejemplo a su recorrido a Roma, a su viaje a Roma como prisionero, cuando termina en una isla, ahí sin barco, sin las necesidades, pero habían personas que vinieron para proveer, personas de ese lugar. Pero el apóstol Pablo menciona una lista de cosas, la cual él había pasado por predicar. Todo esto era por predicar la verdad, por predicar el evangelio, porque él, como sabemos, los judíos lo juzgaron mal. Después de su tercera jornada, regresa a Jerusalén. Y ciertos judíos que estaban en la área donde él fue a predicar, lo reconocieron y sabían que él, cuando los judíos lo rechazan, él va a predicar a los gentiles y no les enseñaba que sigan la ley. Estos judíos lo culpan que él había traído a gentiles en el templo, la cual, como sabemos, era contra la ley de Dios, la ley de los judíos. Esto era contra el templo. Y esto, cuando los judíos buscaban a tal persona que hacía cosas como estas, pues los apedreaban a muerte y querían matar a Pablo. Y por eso él indignamente fue puesto en prisión y él tuvo que pasar
a través de todo esto. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Porque amaba a todos, a los judíos, a los gentiles. Él quería que todos se salven. Pero por hacer esto, por hacer lo correcto, es ahora puesto en prisión. Triste la realidad de cómo la humanidad trata a aquellos que son enviados. Nada diferente a los israelitas cuando el Señor mandaba profeta tras profeta y dándoles las buenas nuevas que necesitaban oír en su tiempo. ¿Y qué hacían con ellos? Los mataban, los apedreaban. Triste la situación. Filipenses 4, 14 y 15. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Recuerden que el apóstol Pablo, al estar en prisión, a estar pasando tiempos difíciles, esta palabra tribulación, hay algunas personas que creen que este es un evento que va a suceder en el futuro porque leen el libro de Apocalipsis mal usando la palabra, pero la tribulación era un tiempo difícil que atravesaban los cristianos. Y el apóstol Pablo estaba atravesando de esto. El libro de Apocalipsis nos habla de ese mismo padecimiento que los cristianos del primer siglo estaban y iban a seguir sufriendo. Y el apóstol Pablo, durante su tiempo, él también pasó a través de tiempos difíciles. Pero los hermanos de Filipo participaban con él en su tribulación. ¿Qué quiere decir? Pues podemos pensar de dos cosas, claro. Ellos también estaban en esta tribulación porque también eran perseguidos, pero más parece aquí, de acuerdo al contexto, de que ellos contribuían para ayudar al apóstol Pablo con la necesidad que él tenía, y así ellos participaban de su tribulación, cual sea. Como sabemos, cabe en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Y el versículo 15 nos establece que está hablando de que los filipenses participaban en su tribulación, proveyendo la necesidad que tenía el apóstol Pablo, porque él dice que nadie, ninguna otra iglesia, cuando estaba en Macedonia, le ayudó, sino solamente los hermanos de Filipo. Así que él trae en mente estas cosas que la iglesia de Filipo hacía, cómo se preocupaban por el evangelio, ayudando al apóstol Pablo para que el evangelio avance. ¿Qué cosas, qué palabras mejores para expresar a un grupo de cristianos que, aunque tenían problemas, aún estaban tratando de mantenerse en el cuerpo de Cristo? Filipenses 4, 16 y 17. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Y otra vez sigue el apóstol Pablo mencionando cómo estos hermanos de Filipo enviaban para su necesidad. Y aún habla él de fruto. Recuerden que cuando regresamos a Mateo capítulo 3, cuando hablamos de Juan el Bautista predicaba a los judíos y les decían, traigan frutos dignos de arrepentimiento. Y esto nos da una idea de que cuando una persona da su vida o obedece a Dios, su vida debe de cambiar. Recuerden que nosotros debemos, la palabra de Dios en Mateo 13 es describido como una semilla. Ahora, cuando un agricultor siembra una semilla, él no lo siembra porque él solo quiere sembrar, claro que no. Él quiere sembrarlo porque de esa semilla va a salir un árbol y ese árbol va a dar fruto. Esa es la idea.
Y la palabra de Dios, nada diferente es. Dios dio su semilla, que es su palabra. Esa palabra debe de crecer en la vida de las personas para producir frutos, para que avance el evangelio, sea nuestras vidas como individuos, que dejemos que la palabra cambie nuestras vidas y así hablarles a otras personas para que ellos también puedan ser parte del cuerpo de Cristo. De igual manera, hay que producir frutos. No es solamente ser un cristiano y no hacer nada. Ahí es un problema, que hay veces que algunos cristianos no se han levantado a abrir sus ojos para mirar que hay que hacer, hay que crecer, hay que dar frutos para el Señor, porque el Señor nos ha dado su semilla, ha caído en nuestros corazones y está creciendo ese árbol para que dé fruto. Los filipenses daban su fruto, en otras palabras, ayudaban al apóstol Pablo. Recuerden que frutos es para el avance del evangelio, sea que si nosotros lo hacemos o ayudamos de cualquier manera para que el evangelio avance. Y esto es importante. Versículo 18, Filipenses 4, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodita lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí el apóstol Pablo menciona a Epafrodito, la cual es un cristiano, con otros también, Timoteo, hay algunos más que son mencionados en otras cartas, que siempre estaban con el apóstol Pablo. Estos son los hermanos que iban a estas diferentes ciudades donde habían iglesias a llevar mensaje y traer mensaje, o llevar cartas y traer cartas, o traer lo que manden los filipenses o cualquier ciudad que son enviados. Aquí vemos que Epafrodito es aquel hermano que fue a Filipo, y él pues trajo lo que mandaron para él, y fue aceptado porque era lo que necesitaba el apóstol Pablo. Aunque ya hemos visto que el apóstol Pablo siempre, él no se preocupaba, él confiaba en Dios. Cual sea la situación, él se adaptaba, él buscaba maneras, pero aún tenía necesidad. Y cuando hay hermanos dispuestos a ayudar, son bienvenidos con todo el corazón. Filipenses 4, 19 y 20. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden que igual como el apóstol Pablo confiaba en Dios y Dios lo ayudaba a través de los filipenses o otros hermanos, de igual manera nosotros, todos los cristianos, sea del primer siglo o aún hoy, nosotros debemos de confiar en el Señor, y el Señor proveerá por nosotros. Siempre me pone a pensar, como pueden ver la foto que tenemos detrás de este estudio, esta foto de Abraham, cuando Abraham, pues Dios le prometió que a través de su simiente, él va a bendecir o va a ser una nación, y le dio a Isaac. Después le dice Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Para muchas personas esto no tiene sentido, sino dirán, hay una contradicción, porque ¿cómo Dios me va a decir que me va a dar un hijo, y a través de este hijo va a ser una nación, y ahora me dice, sacrifícalo, mátalo? No tiene sentido para una persona que piensa humanamente como nosotros. Pero Abraham confiaba en Dios. Él confiaba en Dios tanto que él haría lo que Dios le pida. En Hebreos capítulo 11, las escrituras nos enseñan de que Abraham confiaba en Dios porque él creía con todo su corazón que si aún él mata a su hijo, Dios lo puede resucitar. Y esta es confianza en Dios, hermanos. Esa es la clase de confianza
que nosotros debemos de tener. Y eso es lo que Pablo anima a los hermanos. Confiemos en Dios, porque Dios proveerá. Aunque estamos sufriendo, aunque estamos pasando a través de tiempos difíciles, aunque nos maten, como mirando la historia en Hechos capítulo 7 con Esteban, que aunque muchos dirán que Esteban lo mataron, ¿fue o no victorioso? Pues sí fue victorioso, pero para las personas humanas, los que vivían ahí dicen, no, él no fue victorioso porque lo mataron. Pues eso es viendo físicamente. Lo mismo dicen con Jesús. Dicen que los judíos mataron a Jesús y por eso Dios no pudo establecer su reino. Qué triste no entender las escrituras, cuando las escrituras claramente nos enseñan que Jesús, después de morir, tuvo que morir para que todo empiece. Muy triste no entender estas cositas. Filipenses capítulo 4, para terminar este capítulo, este libro. Filipenses 4, 21 dice, para finalizar este capítulo, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Recuerden que cuando vemos la palabra santos, hay un grupo religioso que conocemos muy bien, la Iglesia Católica, que para ellos la palabra santo es alguien que ya se murió y han hecho una imagen de él en sus iglesias. Pues este no es un santo de acuerdo a la palabra de Dios. Un santo es un cristiano, una persona que es apartada. Dios lo ha apartado, por eso dice santo, no como estas tradiciones de la iglesia católica. Al continuar el versículo 22, todos los santos os saludan, especialmente la casa de César. Regresando al 21, saludad a todos los santos en Cristo. Pablo le dice a los filipenses que saluden a todos los hermanos en Cristo ahí. Y dice, los hermanos que están conmigo, los que están cerca de él, que los conocen a ellos, les mandan saludos. También dice en el 22, como ya leímos, todos los santos os saludan. Aparte de los que están con el apóstol Pablo, todos los cristianos que el apóstol Pablo conoce y que también conoce a los filipenses, que se mantiene en constante comunicación. Él sabe que les mandan saludos a los filipenses y esto él hace. Dice él, y especialmente los de la casa de César. Habían este grupo de hermanos que se reunían en la casa de César, que conocían o tal vez tenían miembros cercanos a los filipenses, que los conocían muy bien, que ellos tal vez querían que el apóstol Pablo se refiere a ellos especialmente para que ellos lo sepan. Y el versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que espero de que este estudio sea de ánimo para todos aquellos que escucharon. Que Dios les bendiga y hemos terminado. Gracias, hermano Jorge, por su esfuerzo y esa presentación que nos ha dado a conocer. Muy buena, por cierto, en cuanto a la animación, el amor y la confianza que el apóstol Pablo demuestra en su ministerio a pesar de sus necesidades y a pesar de su abundancia, siempre dependiendo de Dios. Damos el lugar a la oración, por favor, y después comentamos. Nuestro hermano que tiene la oración. No sé si soy yo tuve que salir y luego regresé. ¿Soy yo? Como le dijeron a Cristo, ¿soy yo? Vamos a orar. Padre que mora en los cielos, damos gracias por esta gran oportunidad que tenemos. Gracias por el hermano Jorge y su entendimiento de las escrituras y poder investigar, hacer este tipo de indagación y compartirla con nosotros. Gracias, Padre, por el amor que él tiene a la palabra y la paciencia que tiene para poder escudriñar como lo ha hecho. Te pedimos que nos ayude a nosotros que hemos escuchado para poder no solamente comprenderla, pero ahora hacer aplicación y también
darnos el mismo valor para poder compartirla con otros. Le pedimos que este tesoro que nos ayude a meditar más en ella y seguir estudiando y hacer aplicación en nuestras vidas. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a dar paso a los comentarios, por favor. Y aquí está nuestro hermano Jesús primero, nuestro hermano Mario, nuestro hermano Moisés, hermano Oswaldo, hermano Ismael y el hermano Eduardo Rangel. Así que nuestro hermano Jesús, por favor, si quiere comentar algo. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Sí, voy a comentar algo breve, ¿verdad? Para no dejar espacio a nuestros hermanos que siguen, ¿verdad? Es lamentable, es triste saber que hay muchos hermanos en Cristo que la confianza en Dios no la tienen. Hay una escasez de confianza en Dios tremenda de parte de muchos hermanos, ¿verdad? Y eso debe estar siempre en nuestra mente, ¿verdad? Siempre debemos de estar conscientes de que la confianza en Dios es lo que debe estar a un máximo, una máxima capacidad, ¿verdad? Máximo nivel, ya que al tener esa confianza en nuestro Dios siempre obra de la mejor manera, ¿verdad? Siempre para un bien para nosotros, a pesar de que a veces lo ven que no les cumple lo que quieren, o que no pasó esto que quería o no pasó aquello, pero nuestro Dios siempre lo cumple conforme a su voluntad, y siempre debemos tener esa confianza en nuestro Dios como la tuvo nuestro hermano el apóstol Pablo, ¿verdad? En esa situación que estaba pasando. Siempre nuestro Dios nos va a cuidar, ¿verdad? Siempre nos va a proteger de todo mal. Y siempre va a ser con un propósito, ¿verdad? Las cosas que nos pasen, y siempre vamos a estar bajo su mano poderosa de nuestro Dios Todopoderoso. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, hermano Mario. Agradecer a nuestro hermano Jorge por excelente lección sobre este capítulo 4, que nos enseña realmente pues a que debemos de confiar en nuestro Dios. El afán no ayuda en nada, más bien nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, porque perdemos la confianza en Dios. La confianza debe estar en nuestro Señor Jesucristo siempre, como la tuvo Pablo. No importó la circunstancia que él tuvo, pobreza o en abundancia, él siempre confiaba en Dios, y eso es lo que nosotros también debemos de hacer. Muchísimas gracias, hermano Jorge. Bendiciones siempre. Gracias, hermano Mario. Hermano Moisés, por favor. Sí, mis hermanos, buenas tardes a todos. Solamente una pequeña acotación al respecto en lo que a mi persona respecta. Primero, agradecer a mi hermano Jorge por el esfuerzo que ha hecho, ¿verdad? En esta tarde, como siempre lo hace y lo hacemos todos. Tratamos de poner nuestro mejor esfuerzo en la presentación de la palabra de nuestro Dios. Pero también quiero compartirles con lo que me quedo de esta exposición, analizando y meditando en lo que nuestro hermano estaba presentando. Yo veo aquí, desde los versículos 4 al 7, por así llamarlo, una receta para ser felices, ¿sí? Una receta para ser felices. ¿Por qué? Porque encontramos palabras claves que se necesitan para ser felices en este mundo como cristianos que somos. Es regocijarnos, y lo repite 2 veces, ¿verdad? Un cristiano no tiene por qué estar triste, sino siempre estar contento, alegre. Te pasen buenas cosas, no te pasen buenas cosas. Ser gentiles con los demás, vecinos, amistades, familiares, hermanos en Cristo. No estar afanosos o afanados
como muchos del mundo están, por X o Y razones, se afanan. El cristiano, sabemos que eso no, Cristo prohibió el afán desde mi ministerio personal. Y pues esto va a redituar en una confianza, una paz que nos va a dar nuestro Dios y que solamente la paz de nuestro Dios nos va a poder dar, ¿verdad? De estar siempre con nosotros. Creo yo que eso es lo que lo que el apóstol Pablo quiso transmitirles a los hermanos en Filipos, y pues es para nosotros también, como decía nuestro hermano en la oración, aplicarla ahora a nuestra vida. Esto queda como un dato, ¿verdad? Allí, una recomendación del apóstol Pablo. Ahora resta a nosotros aplicarnos a nuestra vida cada una de esas cosas, ¿verdad? Practicarlas para poder ser felices siempre ante cualquier circunstancia. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias. Amado hermano Osvaldo, por favor. Hermano Jorge, gracias por tu estudio esta tarde. Muy excelente. Dios primero nos permita que aprendamos de este capítulo 4. Y principalmente poder tener presente que el apóstol Pablo no importó cualquiera que fuera su situación. Él siempre estuvo dispuesto a la predicación del evangelio a tiempo y fuera de tiempo y a destiempo. A tener presente que aún a pesar de su encarcelamiento en el cual él estuvo, él siempre, el evangelio redundó en gran manera. Gracias, hermano, y que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Hermano Ismael, por favor. También, como han dicho algunos, mis comentarios van a ser breves. No hay mucho que decir porque, como han dicho también ustedes, nuestro hermano hizo muy buen trabajo. Se expresa muy bien nuestro hermano. Casi se quiere salir de la pantalla cuando está enseñando, hace buen trabajo. Notemos que Pablo en este capítulo fue el mismo. Cuando estuvo ahí en Roma, que con ese ánimo y ese valor y esas fuerzas predicaba a los hermanos, estaba en la cárcel, estaba en prisión y no estaba llorando, ni estaba quejándose, ni se ve nada. Se ve como que ya está en el cielo, como está hablando, ¿verdad? Pero es que la gran fe que tenía nuestro hermano Pablo, como cuando estaba ahí en Filipo, ¿recuerdan? Que Silas y Pablo cantaban himnos a Dios y estaban encarcelados también. Y qué bonito ese retrato, cuando vemos a hermanos que, aunque están pasando por tribulaciones, están pasando por tiempos duros, todavía se ve que ellos están poniendo la mira en Cristo Jesús, como dijo Pablo. También hay sectas que no creen en dar salario a los predicadores, porque aquí hablo mucho de la ayuda. Se puede aplicar al salario también, o se puede aplicar ayuda material, lo que se necesita, pero también ayuda por dinero, con dinero. Y como los testigos no creen en ayudar a los predicadores, que ellos tienen, a los ancianos según que ellos tienen, no creen, y por eso se están agradeciendo más, yo creo, los testigos, porque saben cómo sacarle el dinero a los miembros. Y también hay otras sectas que no creen en eso, pero es bíblico. Y yo creo que hay hasta iglesias. Yo recuerdo una vez nuestro hermano Blake, cuando yo recibía salario, años atrás, fuimos a Odessa, bueno, no comenzar a mencionar nombres, pero fuimos ahí y queríamos que nos ayudaran con dinero para ir al norte, Indiana, por allá, para ir a buscar salario.
y necesitábamos dinero para gasolina, para comida, ¿verdad? Llegamos ahí y tuvimos junta con los hermanos después de los servicios. Y el tesorero, no le echo mentiras, el tesorero dijo: hermano, usted nomás viene pidiendo dinero, yo soy el tesorero, yo estoy cansado de que nomás dame. Y dijo Blegio: ¿sabe qué, hermano? Eso muestra lo inmaduro que usted es. Nosotros ya nos retiramos y muchas gracias por su tiempo. Entonces, varones más fieles ahí dijeron: ¿saben qué, hermano? Espérense. Este hermano, vamos a hablar con él después que ustedes se vayan, pero no, el dinero es del Señor, no es de nosotros, es del Señor, y es para los evangelistas y para la obra del Señor. No, hombre, salimos de ahí con bastantito dinero para el viaje, pero nunca se me olvida eso. Y como digo, hay hasta hermanos en iglesias que no quieren ayudar y hablan como que es para ellos el salario. Bueno, el otro punto ya para terminar es que el más bonito pasaje que a mí me gusta de este capítulo 4 es allí en Filipenses capítulo 4, verso 3. Si se fijan ustedes, el verso 3 es el verso más grande de todos los versos en ese capítulo. Pero me gusta la última parte que dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos, noten, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué bonitas palabras que también eso se diga de nosotros, hermanos, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que ahí siguen escritos y nunca borrará Dios nuestro nombre de su libro de la vida. Bueno, ese es mi comentario. Dije que iba a ser breve, pero duré poquito más. Gracias. ¿Anda buscando salario, hermano Ismael? No, no se cree. Muy buen comentario, y cada uno de los comentarios que hicieron mis hermanos, muy buenos comentarios. Hermano Jorge, si quiere agregar algo más. Pues solo, como siempre, dándole gracias a todos ustedes por aportar y siempre animándonos a continuar en la obra y que se siga predicando la palabra donde quiera que estemos y que más personas sean añadidas al cuerpo de Cristo y así empezar el proceso de animar para seguir como dice el hermano Ismael, que nuestros nombres se mantengan escritos en el cielo. Así es, hermano. Bueno, pues así, de esa manera pasamos a la siguiente oración. Adelante, nuestro hermano. Me parece que es el hermano Moisés. Sí, hermanos, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Bendito Señor, Padre eterno que mora en los cielos, santificado sea su santo nombre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de, en esta tarde, volvernos a reunir de una manera virtual, todos mis hermanos en conjunto, con un único propósito de estudiar su santa palabra, aprender de ella y que ésta no quede ahí, sino que quede en cada uno de sus corazones para aplicarla en el momento necesario. Gracias, Señor, por tener hermanos esforzados, por tener hermanos deseosos de seguir enseñando y predicando su palabra, como debemos hacerlo todos. Gracias, Padre, por aquellos que oyeron en esta tarde su palabra, aquellos que la oirán después. A todos ellos bendígalos, Señor. Ayúdelos a entender el mensaje y sobre todas las cosas, si alguien es inconverso, que también entienda la necesidad imperante de obedecer a su palabra, porque eso es lo que anduvo haciendo nuestro amado hermano Pablo en vida, predicando a mucha gente para que muchos pudieran ser salvos. Permita que esto siga adelante hasta que usted así lo disponga, Padre eterno. Gracias, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues gracias de nuevo, hermano Jorge, y gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos. Así también nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook, nuestros hermanos y amigos, invitándoles a que nos acompañen la siguiente semana, si Dios lo permite, que estén con nosotros en un estudio más. Empezaremos ahora con la carta a los Colosenses.
Así de que ese será nuestra próxima lección, el capítulo 1 a los Colosenses. Dios les bendiga y buenas noches, amigos y hermanos de Facebook. Voy a cortar la transmisión de Google Meet, amados hermanos, para quedarnos los que gusten unos minutitos más, si quieren saludarse, si quieren intercambiar alguna